honor, un placer tener a Martín Jaime Valero aquí. Y voy a leer algunas cosas de su currículum. Martín es doctor en estudios culturales latinoamericanos y magíster en relaciones internacionales por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Ecuador. Además es antropólogo y dice candidato a magíster en Historia de la Filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde ha sido docente de la Facultad de Ciencias Sociales. En la actualidad es coordinador de la maestría en Estudios de Género de la Facultad de Artes y Diseño Gráfico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en la investigación sobre la relación entre producción de subjetividades, política y religión, especialmente dentro del cristianismo, el judaísmo y el islam. También en la investigación referida a corporalidad y sexualidad. Entre sus investigaciones tenemos la más reciente, que es Masculinidades en el Perú, Subjetividades, Culturas y Agencias, del año 2023, y en coautoría Mujeres, Aborto y Religiones en Latinoamérica, debate sobre política sexual, subjetividades y campo religioso, del 2020. Con Martín tuvimos el honor también de tener las clases con Enrique Dussel, con Aníbal Quijano, con Walter Miñolo, Catherine Walsh en la Andina. Entonces nosotros consideramos, estaba hablando hace un momento de la origen del doctorado en estudios artísticos. Una de las líneas de investigación del doctorado en estudios artísticos, la línea de estudios culturales de las artes, viene precisamente del doctorado de la Andina. Nosotros reconocemos la genealogía de nuestra línea, de ese proceso del doctorado, donde con colegas como Martín y otros colegas de Bolivia, Clever, Cárdenas, entre otros, armamos la perspectiva de las estéticas decoloniales o la decolonialidad estética. Entonces, muchísimas gracias, Martín, por estar acá y con la ponencia titulada El capital masculino, genealogías en torno a los afectos y prácticas estéticas. Le damos la bienvenida a Martín. Podemos dar un aplauso aquí interno, si les parece. Gracias, Martín. Gracias, Pedro. Bueno, buenos días. Bueno, primero quisiera empezar agradeciendo la invitación a participar en estas jornadas del 10º Seminario Internacional de Estudios Artísticos, Creación Investigadora desde el Sur Global, organizadas por el Doctorado en Estudios Artísticos de la Facultad de Arte ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En especial, quiero agradecer a Pedro Pablo Gómez por la invitación para presentarles algunas reflexiones que estoy desarrollando sobre la relación entre los estudios de género y las prácticas estéticas en el sur global. Por supuesto, también quiero darles la bienvenida y agradecer a las personas que están aquí hoy. Espero que este sea un espacio de debate y diálogo que nos permita pensar más allá de nuestros lugares cómodos y estimular nuestras propias reflexiones, ¿no? Con eso quiero decir que lo que presentaré es un trabajo en progreso, ¿no? Me gustaría presentarles algunas notas preliminares que he ido formulando a partir de mi análisis de las prácticas estéticas y en especial vinculadas con la construcción o la adquisición del capital masculino, ¿no? Como se imaginarán, este es un campo muy amplio y en continuo progreso que permite analizar cómo las prácticas estéticas, entendidas como síntoma social, se construyen y afectan la vida de las personas, o en todo caso expresan las dinámicas sociales. Al menos esa es mi intención al hablar hoy ante ustedes. Y para ello he considerado que hablar sobre las masculinidades, o para hablar sobre ellas, sería un buen motivo para comprender algo de la relación entre estética y relaciones de género dentro de nuestras sociedades contemporáneas, cuyo carácter moderno colonial constituye sus dinámicas. Por cierto, lo haré mezclando o tratando de mezclar miradas antropológicas, interpretaciones psicoanalíticas desde la orientación lacaniana, los estudios de género
y sin duda una perspectiva decolonial, o al menos eso intentaré el día de hoy. Aquí lo que me interesa relevar es cómo la estética, como una práctica social, constituye el capital masculino. Para ello, quisiera, por un lado, tratar de introducir un poco cómo se ha derivado la estética o nuestro entendimiento de la estética para llevarlo hacia un entendimiento que trata de pensar la estética evidentemente no como una práctica psicológica, no como expresión de un genio o del genio individual, sino más bien como un proceso social que va construyendo o que es construido a partir de distintas dimensiones y niveles que han estado relacionados o que fundan en las personas que usan el capital masculino un espacio, podríamos llamarla una subjetividad que retiene, que permite libidinizar, por decirlo así, el gusto, ¿no? Es decir, entiendo que las prácticas estéticas construyen y sostienen el gusto social y en particular sostienen un gusto masculino o un gusto en donde el capital masculino es posible. Sí, digo belleza, no es un acto, no es un lapsus, sino intento con esto pasar muy rápidamente de cómo vamos de un modelo más tradicional a un modelo que nos permite entender la práctica estética como un dispositivo que en este caso construye masculinidades, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay que afirmar que la belleza, en sus múltiples sentidos, es uno de los dispositivos, tecnologías de vida más efectivos de seducción. Podríamos utilizar el término libidinización, ¿no? Y también, y es por ello, que es uno de los dispositivos más efectivos para conformar las subjetividades. Aunque en las ciencias sociales su abordaje es relativamente reciente, en el discurso filosófico la belleza ha tenido un lugar paradigmático como centro y eje de la propia existencia humana, que conectaba distintos niveles de la cosmovisión, ¿no? El término griego kalia busca expresar el orden que posee dentro de sí un objeto, pero también algo que genera orden al exterior de sí mismo. Entre Platón y Aristóteles podemos ver la diferencia entre entenderla como una realidad eidética, suprasensible, ligada con el bien, y como algo que, aunque está en la esencia de las cosas, tiene una manifestación sensible. Diría Aristóteles que es bello lo que es valioso por sí mismo y a la vez que nos agrada. En uno y otro, es decir, en Aristóteles y en Platón, en pocas palabras, la belleza era trascendental. La Edad Media replicará en otro sentido lo mismo, siguiendo con la argumentación, ¿no? Aquello que llamamos filosofía moderna, coloca la belleza como un acto particular dentro de la subjetividad, dentro de los juegos entre lo racional y lo sensible. Descartes entenderá la belleza como producto del orden y exactitud de la razón, completamente alejado de lo sensible, ¿no? Los sentidos son engañosos, dirá, y creado por la res cogitans. Por otro lado, el empirismo inglés dirá que la belleza solo es posible como imagen débil de la experiencia con los objetos, reducida al mundo psíquico y emocional. La belleza estará relegada al mundo empírico y será una simple imagen de la cosa, pero habrá que volver a la experiencia para no perder la belleza del objeto. Como vemos, hay muchas vueltas y más vueltas sobre la belleza. Para cerrar este primer argumento, solo diré que para Kant la belleza es una realidad racional con cierta apertura a lo fenoménico.
La belleza tiene que ser agradable a la razón y apetecible a los sentidos. De tal suerte que para Kant la belleza estará establecida como categoría a partir de la realidad sensible creada por la razón y trata de ser la máxima afirmación de la razón sobre la realidad, universal y necesaria. Y sin duda, para Hegel, la belleza será como la manifestación del espíritu. El espíritu, en ese sentido, es toda la creación del pensamiento lógico que se impone a la realidad. La belleza artística es superior cualitativamente a la belleza natural por ser justamente obra del espíritu en el sentido del pensamiento lógico, ¿no? Ahora, en segundo lugar, ustedes podrían decir qué faltó en este breve relato sobre la belleza. Dos cosas. La primera es que la belleza estuvo relacionada siempre con la verdad. Y la segunda, más importante para nuestros fines, es que la belleza siempre estuvo relacionada con lo masculino. Los atributos de perfección, de verdad, de bien, siempre fueron configurados a través de la palabra, la razón y el cuerpo masculinos. El ejemplo más representativo es la representación del cuerpo de Cristo como el prototipo de la belleza y en consecuencia fue tomado para representar en general los cuerpos de los hombres más emblemáticos. El Pantocrátor, los reyes, los santos, los papas, entre otros. De igual manera podríamos hacer una larga extensión hablando sobre los presidentes, los héroes nacionales y en general todas aquellas expresiones de la masculinidad que encierran esta narrativa del orden y la racionalidad, ¿no? Aquí hay que entender y haré un pequeño giro para ir moviéndonos desde la belleza hacia la estética, para entender cómo las representaciones dentro de este campo van a instalar un imaginario, van a instalar un gusto androcéntrico particular, ¿no? Aquí me gustaría desarrollar una propuesta que intente profundizar los recorridos desarrollados para comprender el quehacer de los hombres, entre comillas, ¿no? Procurando plantear un modelo que proporcione elementos para entender la dinámica del uso, control y desplazamiento de aquello que hace que una persona, y fíjense bien que digo persona, pueda asumir o encarnar lo masculino. En primer lugar, hay que afirmar que existe una abundante bibliografía que ha enfatizado desde distintas perspectivas en entender la masculinidad como un mandato, como por ejemplo Rita Segato, o como una dominación, como es el caso de Pierre Bourdieu. Los antecedentes analíticos nos pueden remontar a trabajos como los de Kaufman, Kimmel, Connell o Badinter, quienes formularon una comprensión que hacía énfasis en el sentido cultural de la construcción de las masculinidades y sus atributos. En general, la masculinidad ha sido entendida como una hegemonía o un privilegio. No, recordemos que el régimen en sus conferencias sobre la sexualidad dictadas en Clermont-Ferrand y en Vincennes entre 1964 y 1969, ¿no? Esta visión, ¿no? Aquella que ha estado dando vueltas en la academia, que plantea que la masculinidad es un mandato o una dominación, eh, por un lado, ha enfatizado en los enunciados producidos en el patriarcado, entendido como régimen patriarcal. Es decir, la homofobia, el ejercicio de la violencia, haciendo de la masculinidad una continuidad. Pero por otro lado, no ha dejado de repetir que dicha masculinidad nunca es perfecta, no se puede completar y además está inserta en una cierta circularidad de crisis. Así podemos ver el entendimiento de las masculinidades como privilegio, pero también como crisis. Aquí la pregunta es cómo esta visión, esta suerte de dualidad continua,
se expresa, pero también es reproducida o producida por las prácticas estéticas. Ahora, esta visión que relaciona las masculinidades con el régimen patriarcal, en parte ha sido resultado de la influencia de un feminismo liberal, blanco y burgués, que a través de algunas posiciones teóricas, y aquí quiero remarcar algunas, teóricas relacionadas con el feminismo radical, el cual enfatizó la diferencia sexual, aunque no necesariamente lo quiso hacer. Ahí luego podríamos debatir un poco sobre esto, ¿no? A lo que me refiero es lo siguiente. No hay una intencionalidad de seguramente plantear esta dicotomía tan fuerte, pero al exigirse, me estoy refiriendo al feminismo radical, una explicación de las relaciones de dominación, lo que hace es justamente asentar una interpretación del patriarcado como régimen sexual, dejando de lado otras dimensiones sociales, ¿no? Que finalmente complejizan la interacción, como la raza y la clase. ¿Cuál fue el resultado de esto? Al final, esto terminó configurando una relación epistemológica dicotómica que acentuaba la posición masculina, entendida como agresor, y la posición femenina como víctima, la cual sin duda tiene múltiples evidencias históricas y sociológicas. Es decir, no intento afirmar que esta visión no tiene un asidero en la realidad, ¿no? Sino lo que me interesa resaltar es que el problema de esta visión es que no nos deja comprender esa visión específica y particular de cómo se construyen las relaciones de género. Y aquí, evidentemente, quiero aludir a los múltiples trabajos y a las múltiples reflexiones que se han hecho desde el feminismo decolonial. Evidentemente, ahí habría que hacer un trabajo un poco más fino, pero luego posiblemente lo podemos desarrollar de manera más específica, ¿no? Con ello, con las críticas del feminismo decolonial, estoy haciendo referencia a personas como Lugones, Segato, Curiel, Viveros, pero también habría que decir que personas como Spivak y como Butler han criticado esta visión ahistórica del patriarcado que no permitiría comprender las relaciones de género de una manera interseccional, ¿no? Entonces, esto es fundamental para poder profundizar. Y aquí, en un tercer lugar, desde lo mencionado ahora, es relevante decir que en la llamada modernidad, que ahora comenzaremos a llamar modernidad colonialidad, surge una manera especial de entender la belleza masculina, ligada en parte a su introducción a aquello que denomino régimen privado de la subjetividad. Quiero aclarar un poquito esto. Para mí, el punto nuclear, un punto central de la construcción de la modernidad colonialidad es justamente la construcción de una manera de vivir y experimentar la subjetividad, ¿no? Yo enfatizo en el hecho de esta suerte de régimen privado, ya que considero que la subjetividad dentro de la modernidad colonialidad lo que ha hecho es construir al sujeto como un lugar estanco. Y es por eso que tendemos a pensar en términos separados, es decir, en términos de género, en términos de sexualidad, en términos de clase, en términos de raza, lo cual con todas las críticas que se han desarrollado dentro de la modernidad colonialidad, podríamos ponerlo como, o podríamos mirarlo de manera crítica, ¿no? Ahora, en ese sentido, diferente a lo establecido anteriormente, que ató solo la belleza con la verdad y el orden, ¿no? Es decir,
digamos, el régimen tradicional, por ponerle de alguna u otra manera, la modernidad colonialidad, al parecer, nos mostró una dualidad muy particular, que es la que me interesa resaltar para poder comprender este proceso. Por un lado, construía imágenes de la masculinidad que iban reforzando los patrones estamentales. La homofobia, la clasificación racial sexualmente dicotómica y la paternidad. Aquí quiero mostrarles esta imagen, ¿no?, de Hernando de la Cruz sobre el infierno. Aquí he traído algunas imágenes para poder, digamos, representar de manera visual a aquello que me refiero, ¿no? Por un lado, la homofobia está referida justamente al silenciamiento o a la invisibilización de las prácticas homoeróticas y transgeneristas, ¿no? Si ustedes hacen una revisión de la imaginería colonial, ¿no?, visual, podemos ver cómo desde ningún punto de vista las prácticas homoeróticas se representan, salvo en los infiernos y en los purgatorios. Por otro lado, como ustedes ven aquí en la imagen, ¿no?, este es un cuadro de la Ñusta Beatriz en donde, de alguna u otra manera, esto por supuesto es un ejemplo, ¿no? Existe toda una recurrencia visual, ¿no? Hay toda una construcción de este arquetipo que justamente resalta las posiciones de los hombres y las mujeres, ¿no? Haciendo énfasis en este asunto del intercambio de las mujeres, un intercambio racializado, ¿no?, por parte de los hombres españoles que van compartiendo e intercambiando a las mujeres indígenas, ¿no? Y por otro lado, ya la paternidad como un ejemplo importante de cómo se va representando estas características de la masculinidad. Es decir, aquellas características que las teóricas y que las analistas han resaltado de manera muy particular, ¿no? Entonces, aquí tenemos una primera visión, ¿no? Esta visión que de alguna u otra manera reproduce este régimen privado de la subjetividad referido a la masculinidad. Pero también la misma modernidad colonialidad insiste en entender la belleza como un arreglo, un truco, maquillaje, incluso podríamos llamarlo parodia o máscara si es que aludimos a términos como los de Judith Butler o el de Joan Rivière, ¿no? Es ahí cuando todo se desenvuelve de manera particular. Sin duda ese sentido, no del todo nuevo, se vincula con lo femenino. Es decir, el truco, el arreglo, la parodia y la máscara. Con las mujeres, que aunque no es lo mismo, aquí en este contexto podría entenderse como tal. Ahí también creo que hay que hacer una separación importante y analítica entre hablar sobre lo femenino y las mujeres, como finalmente también tendríamos que pensar lo mismo sobre lo masculino y los hombres. Ahora, este sentido de la máscara y del truco, ¿no?, que se va relacionando progresivamente con las masculinidades, curiosamente comenzaron a ser relevadas eh, entre el siglo XVI, XVII, ¿no? Esto no es casual, por supuesto, tiene que ver con la construcción de esta matriz moderno-colonial, y comenzaron a relevar imágenes o personajes, como por ejemplo Carlos VIII de Francia o el llamado Rey Loco Jorge III de Inglaterra. Para poner algunos ejemplos nada más, es en este punto cuando la belleza se liga con la masculinidad, no solo en el primer sentido, es decir, como algo trascendental, sino como arreglo, truco, maquillaje, máscara, y en ese punto se configura algo muy establecido ya en la literatura sobre masculinidades, las llamadas crisis de la masculinidad. Aquí evidentemente me estoy refiriendo en primer lugar a los trabajos y a la analítica de Elizabeth Badinter, pero no solamente ella, sino otras personas lo han hecho.
Pero hay algo que me interesa de las crisis que Badinter coloca en este desarrollo, en esta analítica de las masculinidades, ¿no? Curiosamente, todas estas crisis, entre algunas cosas mencionadas, ¿no? En la práctica se muestran justamente por el arreglo de dichas personas llamadas hombres, ¿no? El arreglo, ¿no? El truco, la ficción, la máscara. Badinter habla de tres crisis. La del preciosismo, aquellos nobles franceses que deciden volverse más arreglados, más sensibles para empatizar con sus esposas. Los eduardianos, aquellos hombres que se atavían de colores y prendas vistosas que terminan en aquello que llamamos dandismo, y cuyo seguramente mejor ejemplo está en Oscar Wilde. Y finalmente, aunque Badinter no hablará, o mejor dicho, y finalmente, aunque Badinter va a hablar sobre lo contemporáneo y más bien hablará de una tercera crisis que está relacionada con aquello que ella llama el surgimiento de la androginia en nuestras culturas contemporáneas, eh, aquí podríamos enfatizar en algo, o en todo caso a mí me interesa enfatizar en algo referido a la producción estética que podríamos llamar homoerótica, ¿no? Que va desde las fotografías entre hombres repletos de adornos hasta los diseños de pintores como George Quaintance, ¿no? Con sus diseños homo y sus pin-ups gays, pero también toda la gráfica, por ejemplo, como la de Tom de Finlandia, ¿no? Y toda esa suerte de imaginería homoerótica que ha surgido en el siglo XX. Y a partir de este punto denomino crisis, que por cierto no considero como un elemento específico, particular, sino como un elemento estructural de las propias masculinidades, es que yo quiero introducir una comprensión de las masculinidades a través de mi uso del concepto de capital masculino, ¿no? En donde la belleza, y ahora sí podríamos hablar en sentido propio de la estética, es un bien fundamental que cataliza la propia aceptación del capital masculino en dos sentidos, el trascendental y el de la máscara. Aquí quiero resaltar justamente cómo este sentido de la estética, entendido como proceso social, entendido como síntoma social, es el que va configurando un conjunto de significados y a partir de un conjunto de prácticas específicas introduce este capital en el cuerpo de aquellas personas que quieren controlar el capital masculino. Fíjense que no hago una relación entre el hombre o los hombres y las masculinidades. Para mí, las prácticas estéticas constituyen ese puente, aunque las personas que intentan poseer ese capital no tengan los suficientes atributos para sostenerlo, o en todo caso, los atributos biológicos, ¿no? Ahora, en este sentido, no habría que olvidar que Badinter siempre, Badinter y otras personas, ¿no? Relacionó lo masculino con no ser femenino, no ser niño y no ser homosexual. En este punto, quisiera introducir algunos casos que nos permitirían profundizar este carácter dicotómico, introducido en las lecturas teóricas sobre las masculinidades que nos permitan ver esa suerte de exceso que parece estar presente en los propios límites de la definición de la masculinidad. Podría decirse que me interesa ver ese otro lado y cómo esa visibilización nos podría ayudar a comprender integralmente el ejercicio de la masculinidad o del capital masculino. Para ello tomaré algunas imágenes de algunos artistas peruanos que han desarrollado de una u otra manera los significantes de la masculinidad. Me centraré en dos en particular, pero tengo algunas imágenes que creo que también podrían ir completando de otros artistas, ¿no? En particular me refiero a las obras de Jaime Giga y Andrés Miro Quesada.
Trataré de ser breve porque intento ir más bien a partir de estas imágenes intento llegar a una reflexión sobre el capital masculino y cómo deberíamos de entender este capital masculino para poder incorporarlo a estudios desde la estética, ¿ya? Entonces, a ver, el primero es Jaime Giga, ¿no? Quien aborda una temática que deconstruye la masculinidad hegemónica de los héroes nacionales o internacionales, sean intelectuales, etcétera, etcétera. Esta nueva narrativa, ¿no? De héroes tan vinculados a lo masculino, ¿no? Interviniéndolos con múltiples colores para interpretar una narrativa marica de los personajes, ¿no? Aquí podemos ver algunas cosas, ¿no? Ahí vemos al Che, aquí vemos a Mao, ¿no? Aquí vemos a César Vallejo, ¿no? Ah, eh, aquí también podemos ver otras expresiones, ¿no? Jaime Giga es un artista mucho más, digamos, mayor, es de los 80, ¿no? No tan mayor, 80, pero aquí también tenemos otras expresiones, por ejemplo, como la de Javi Vargas, quien de alguna u otra manera profundiza esa visión, ¿no? Entonces, ahí tenemos una forma de entender y de representar la masculinidad que justamente intentaría instalar, representar esta suerte de exceso homoerótico, ¿no? Por otro lado, bueno, aquí también hay otras obras de Javi Vargas, ¿no? Este es el general Velasco, que fue uno de los presidentes en la década de los 60, de los 60 en el Perú, ¿no? Que también es un icono de la revolución social, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, por otro lado, también quiero mostrarles a un segundo artista, ¿no? Andrés Miro Quesada, quien nos presenta un conjunto de juegos lúdicos entre la masculinidad y otros significantes femeninos o infantiles, ¿no? Aquí, como podemos ver, aquí hay una representación de un hombre jugando con un osito de peluche, ¿no? Luego, aquí también la conformación de esta imagen, imagínense, fíjense la complexión, ¿no? En la representación de este hombre. Aquí hay un juego, ¿no? Con la ropa interior, ¿no? En donde de alguna u otra manera intenta sintetizar o yuxtaponer elementos de lo femenino con lo masculino, ¿no? Aquí también, ¿no? Andrés intenta colocar elementos lúdicos para justamente descomponer esta narrativa hegemónica de la masculinidad. Ahora, quiero mostrarles rápidamente algunos otros que de alguna u otra manera también han jugado con esta representación, con esta suerte de desplazamiento, ¿no? Están los trabajos de Christian Bendayán, por ejemplo, ¿no? Que han construido una suerte de otra masculinidad, ¿no? Jugando con estos significantes entre lo femenino y lo masculino, ¿no? Aquí podemos ver otra imagen, ¿no? En donde se establece una relación dentro de una narrativa ficticia que elabora justamente esos otros excesos o esos excesos que van a sostener de alguna u otra manera la dinámica del capital masculino, ya no de las masculinidades, sino del capital masculino, ¿no? Bueno, aquí hay otras imágenes, ¿no? Que podrían asentar este sentido que intento de alguna u otra manera repensar, ¿no? Aquí también ustedes pueden ver. Aquí finalmente veamos cómo un artista peruano, huanchaco, ¿no? Fernando Gutiérrez, también hace lo mismo y lo propio con los héroes nacionales, ¿no? Aquí hay una representación en donde al medio se coloca un héroe nacional, Miguel Grau, ¿no? Y vean ustedes cómo están los húsares de Junín y se genera toda una representación lúdica, burlesca, en donde los héroes se van a desinstalar de ese lugar de privilegio, ¿no? Aquí también, ¿no? Vemos cómo se van incorporando distintos elementos. Bueno, ahora, mostradas estas imágenes,
que me han permitido ir pensando, podemos pensar o podemos introducir un cuarto punto, ¿no? Este punto intenta establecer que el carácter histórico del quehacer de los hombres ha permitido que la belleza, la estética, ahora sí la estética, en la modernidad colonialidad se configura en un dispositivo que cataliza y permite el ingreso y la asunción del capital masculino. De hecho, la estética es un factor que compone el capital masculino. Aquí se debe decir que la estética debe ser entendida como una tecnología de la biopolítica y en ese sentido es interseccional. En tanto, la belleza es un elemento de clasificación social fundamental, ya que ella, en el mundo capitalista y liberal, significa una clase superior, una raza superior, un intelecto superior y sin duda una fuerza superior. Aquí es importante decir cómo esto se podría vincular con cómo entiendo el capital masculino, dejando estas narrativas que sostienen lo masculino como un cuerpo continuo, como un cuerpo que no cambia, aunque una y otra vez sigamos hablando de crisis. El capital masculino es una categoría que intenta comprender la construcción del quehacer de los hombres, que centra su énfasis en el proceso social de significación. Sin duda, sin ignorar los enunciados establecidos dentro de una cultura y un tiempo específicos, con el objetivo de comprender cómo los llamados mandatos de la masculinidad se encarnan, se materializan en procesos vitales específicos. En ese sentido, dicha categoría busca responder a cómo procesar las fallas o fisuras en ese cuerpo continuo que representa muchas veces el quehacer de los hombres. Aquellas que la literatura sobre masculinidades llama crisis, las cuales no son solo accidentales, sino que son socialmente estructurales. Este estatuto epistemológico concedido a dichas fallas o fisuras se mueven o pueden ser comprendidas a través de 5 giros, ¿no? Que son elementos que a mí me parecen fundamentales para poder pensar este vínculo entre, en este caso, el capital masculino y la estética, ¿no? Para justamente movernos de esa visión que nos exige una y otra vez repetir solamente un conjunto de enunciados y establecer solo una gramática que analice los enunciados sin analizar las enunciaciones o los lugares en donde se produce la significación. Estos 5 giros son los siguientes. Primero, el paso del patriarcado a una lógica patriarcal. Es decir, es necesario entender no solo el patriarcado como un régimen de dominación, sino también como una lógica en cuya enunciación se reproduce y a la vez se desplaza los significantes del capital masculino. Como ustedes pueden ver en este proceso en donde las imágenes van a ir continuamente desplazando este régimen de dominación. El segundo giro es el paso del enunciado a la enunciación. Enunciación como proceso fundamental de los procesos de identificación, es decir, la desencialización de cualquier atributo. Esto también es importante, pensar en una relación entre estética y masculinidad justamente para no moverse, ¿no?, a través de una esencialización, sino a partir de la conexión, la significación que cada sujeto realiza de estos significantes que aparecen. Este giro del enunciado a la enunciación nos permite ver otro giro, un tercer giro, que consiste en el paso de entender la identidad como un sí mismo al carácter representacional de los procesos identitarios, lo cual nos ha llevado a pensar esto como un dispositivo o una tecnología. Esto permite llegar a un cuarto giro, es decir, el paso del sexo al cuerpo como categoría hermenéutica clave que permite entender la subjetividad,
la identidad, ya no como la presencia de valores trascendentales, sino como una corpo-subjetividad. Y finalmente, el quinto punto, la aparición de la matriz colonial como lente interpretativo, también vinculable a los debates en torno a la interseccionalidad, que insiste en ver los procesos corpos subjetivos no solo como resultado de la dominación, sino de la agencia. Y además insiste en dejar de entender la identidad como solo ligada al sujeto sexual, sino más bien lo vincula a aquella categoría de Jules Falquet denominada imbricación, es decir, la imbricación de múltiples dimensiones, la raza, la clase, las emociones, entre otras. De esta manera, estos giros, o a partir de estos giros, hablamos de capital masculino frente a otros usos como el de masculinidad o masculinidades, entendiéndolo como el atributo socialmente producido que concede a cualquier cuerpo, y aquí quiero hacer énfasis en cualquier cuerpo, la posibilidad de acceder y participar del campo simbólico asignado a las personas hombres. Ese campo simbólico siempre se muestra como dado. Sin embargo, es resultado de largos procesos históricos, sociales y culturales. El capital es la máscara entendida como un rostro libidinizado por procesos sociales. Así, el capital es un bien, un privilegio construido por una extracción. Podríamos utilizar términos como la fetichización o la abstracción, en el cual se podría enumerar cosas como un tipo de ejercicio de la violencia, el dominio público y privado de la palabra, el control de los recursos, la racionalidad y, desde luego, la belleza en sus múltiples sentidos. Pero a la vez es una ficción que nos podría permitir pensar lo siguiente. La comprensión de la masculinidad suele estar asociada a una oposición con la feminidad, suponiendo una dicotomía esencial, incluso a partir de una visión constructivista. Esta dicotomía enfatiza un conjunto de procesos, violencia, angustia, miedo, que ven la construcción de la masculinidad como una lucha de significantes sin explorar ese momento de agencia en que un cuerpo toma y pliega el sentido de la masculinidad justamente en la fusión de los significantes vacíos. Una verdadera postura postestructuralista que descarta cualquier esencialismo. Aquí quiero intentar también conectar en el desarrollo de la interpretación la complementariedad que yo encuentro entre el postestructuralismo y la perspectiva, o algunas perspectivas dentro de la perspectiva decolonial o del pensamiento decolonial, que me parecen significativos. Ahora, si el significante masculino está vacío, su construcción es un proceso basado en relaciones sociales de género que implica una relación inconsciente sin ninguna base esencial. Este modelo rechazaría cualquier explicación psicogenética basada en un modelo sexo-género, sea esencial o constructivista, que es resultado de un sistema moderno colonial de género basado en un supuesto conflicto entre lo femenino y lo masculino. Además, este modelo hace énfasis en la agencia de quienes están dispuestos a asumir el capital masculino. Aquí habría que también explorar y ver y reconocer cómo desde los feminismos decoloniales, estoy hablando de los feminismos afroestadounidenses, pero también los feminismos afro, latinoamericanos, feminismos autónomos, se ha ido reconociendo cada vez más la importancia de ir rompiendo esta dicotomía, ¿no? Y esto es fundamental. Este capital masculino requiere de una aceptación y una distribución dentro del campo simbólico de la masculinidad. Así, el uso del capital no implica primigeniamente el rechazo de la feminidad. Eso será una metáfora social adquirida con posterioridad por obra de asumir la metáfora de la diferencia sexual.
sino justamente implica una operación creativa para asumir el vacío del significante, ese concedido por el capital masculino, ¿no? Y que está sujeto a la significación, que finalmente no vale nada si es que no tiene un proceso estético. La estética es la que instala el gusto y por tanto va a libidinizar esos significantes que son o que están vacíos, ¿no? Esta perspectiva buscaría explicar las múltiples formas de ejercer las masculinidades, como por ejemplo las paternidades diversas, las prácticas homoeróticas, las transformaciones y cambios en el enunciado masculino, las transmasculinidades, entre muchas otras. También, por cierto, me gusta entender el capital masculino como una instancia del dispositivo de goce, es decir, como el modo del discurso que posibilita la corposubjetividad como residuo, aquello ligado a lo real en su acepción lacaniana, es decir, aquel espacio en donde la palabra ha cedido, en donde la palabra ha caído, ¿no? Donde se mira una dimensión de la subjetividad usualmente borrada, ya que es el medio por el cual el ser humano hace posible la síntesis y asume lo abyecto, ese exceso del cual anteriormente he ido hablando. Está ligado siempre al deseo, siempre entendido como presente y no como falta, ¿no? Hay que entender aquí que el dispositivo de goce sería una suerte de fusión entre esta mirada psicoanalítica que nos plantea esta visión sobre la subjetivación y las ciencias sociales, ya que el goce no lo entiendo como una elaboración psicológica, sino más bien como una construcción social, ¿no? Así, cuando la ley toca al cuerpo, surge el goce, esa abyección que está siempre adjunta al cuerpo. Y a la vez, ambos sentidos se van a, eh, van a, van a convivir. Bueno, es un verbo que utilizo como para aligerar el asunto. Realmente es una suerte de conflicto continuo, ¿no? Aquí recuerdo, o aquí también podría ser leído esto con aquella categoría que Silvia Rivera Cusicanqui ha planteado como Chixi, ¿no? Digamos, tratando de unir distintas formas de pensar el mismo problema. Ahora, dicho esto, llegamos al quinto y el último punto. ¿Cómo la belleza o cómo la estética específicamente aporta a la adquisición del capital masculino en el sur global? Sin duda, una parte de la literatura ha trabajado el sentido trascendental de la estética, sea como bien filosófico o como bien psicológico, ¿no? Por ejemplo, el retrato, ¿no? El trabajo de retratos donde se vuelve a ligar los cánones de belleza implementados en las representaciones visuales y también un acercamiento a las representaciones contemporáneas del capital masculino, cuyo eje analítico justamente han sido esas flexiones en la corposubjetividad, ¿no? Estoy pensando, y para ya movernos un poco a otros ámbitos, por ejemplo, en las representaciones de Ego Schiele, ¿no? Ese artista que va a, bueno, a generar un conjunto de representaciones y autorrepresentaciones decadentes de la masculinidad, ¿no? En plena República de Weimar. O, por ejemplo, Charles Rey o David Nebreda, ¿no? A través de esos cuerpos masculinos lánguidos y famélicos, ¿no? Que de alguna u otra manera se conectan con estos distintos ejemplos que les he ido trayendo aquí. Aquí solamente voy a mostrarles otras imágenes como para que ustedes puedan ver que esto tiene distintas aristas, ¿no? Se va incorporando de distintas formas, ¿no? Aquí hay una representación realizada por Raquel Esquives, ¿no? Aquí hay esto da una serie, ¿no? Entonces solamente la voy a pasar para que ustedes vean cómo también hay otras formas, ¿no? Específicas de ir representando, en este caso, la corporalidad masculina, ¿no? Entre otros, ¿no? Aquí, fíjense ustedes cómo hay un desplazamiento, ¿no? Utilizando esta suerte de significantes que se introducen en la corporalidad. Aquí son los ejemplos de, ¿no? De Charles Rey, ¿no?
que me parece interesante, ¿no? También, ¿por qué? Porque también esto va ocurriendo en distintos momentos y en distintos espacios y en distintos tiempos, ¿no? No vayamos a creer que solamente entender la masculinidad como desplazamiento es atributo de algunas regiones o algunos lugares, no. Hay algo ahí que va circulando frente a lo masculino, ¿no? Hay una suerte de fantasma, ¿no? Hay una suerte de fantasma que va circulando las masculinidades, ¿no? Aquí David Nebreda, para que ustedes puedan ver, por ejemplo, cómo Nebreda, ¿no? Va constituyendo ese cuerpo lánguido, ¿no? Ahora, estas ideas me hacen plantear el quehacer de los hombres o de las personas hombres en términos de en términos de dos palabras de densa reflexividad que los utilizo desde una interpretación específica. Evidentemente, el término campo y capital provienen del trabajo de Pierre Bourdieu. Aunque Bourdieu nunca utiliza y esto es muy curioso también porque a pesar de que tiene una teorización muy sofisticada sobre el campo y el capital, en su texto, La dominación masculina, nunca utiliza y nunca llega a pensar en los términos de su reflexión aplicado a la masculinidad. Y es por eso que me llama la atención y es por eso que los vinculo, ¿no? Para generar esta idea del capital masculino, ¿no? Claro, el concepto de campo simbólico que Bourdieu lo empieza a utilizar en la década de los 70 para hablar, entre otras cosas, sobre religión, ¿no? Planteando una red de interacción integrada por diversos actores y procesos que producen un capital religioso, ¿no? Ahí él tiene toda una teorización, ¿no? De ahí, obviamente, su trabajo sobre campo social, capital social, cultural. Curiosamente, ahí él empieza a introducir elementos como hábitos, construyendo una visión que fija su atención en lo que él llama estructura estructurante. A pesar de que me parece que aún su visión es un poco rígida, ¿no? Y ahí estoy haciendo referencia al libro La dominación masculina, creo que permite pensar una dinámica más integral. Claramente el bien que produce un campo puede ser leído en primer lugar como un privilegio que se reparte, sin duda. Y es la interpretación que, por cierto, se ha sostenido largamente en la analítica de las masculinidades, ¿no? En el campo hay un proceso de extracción vinculado con el régimen patriarcal que produce el capital. Y a la vez el capital, el conjunto de bienes, es algo sobre lo que se lucha, enfatizando las dimensiones de la dominación, fetichización o abstracción también. Sin embargo, a mí me interesa resaltar con base en esta estructura cómo la extracción produce el exceso, el deseo social, presente en la vida de los hombres o de quienes gozan del capital masculino. Y esto perturba, modifica, corrompe el capital masculino que desde ese momento se puede concebir como un privilegio, pero a la vez como una máscara que nos vincula a aquellas categorías psicoanalíticas como la de economía libidinal y desde luego también la de dispositivo o tecnología. Eso sería el dispositivo de goce, es decir, aquellos factores que constituyen la posibilidad de que el goce se haga presente en las dinámicas sociales, en particular en la producción del capital masculino. Esta postura se coloca en un lugar profundamente desencializante que exige hacer una genealogía de los significantes vacíos del capital masculino. Y la pregunta, sin duda, es si a eso le debemos seguir diciendo o llamando masculino, ya que al parecer las masculinidades son más un continuum. Ahora, la belleza y poner en práctica la belleza en los términos de la estética como proceso social es una demanda dentro de la conformación del capital masculino. Asegura un autocontrol del cuerpo que deriva de una manera angustiante de vivir las normas que les exige obtener el reconocimiento como hombres. La belleza, en el sentido de la estética, se cifra en elementos como la fuerza, el control, la búsqueda de reconocimiento y ascenso social.
En general diría yo que las prácticas estéticas entre quienes viven el capital masculino es una forma de procesar aquello que entienden como femenino, aceptándolo y limitándolo a la vez. Y es por eso que es vital pensar las prácticas estéticas como un ámbito donde el proceso de significación es fundamental y que debe ser leída como una tensión continua para procesar socialmente la oposición entre aquello concebido como femenino y masculino, que resulta ser una de las más grandes trampas desarrolladas justamente a partir de la matriz colonial. Gracias. Un aplauso. Muchas gracias, Martín. Tu presentación fue riquísima, densa también, ¿no? Como tú bien decías, es parte de como de un proceso eh, del que venías hablando desde, creo que 2009 por allá, ¿no? Y vienes recogiendo, eso me parece muy interesante, cómo has venido recogiendo tus reflexiones y armando, ¿no? O sea, como que estás armando una perspectiva muy, muy interesante, como para pensar, yo diría, desde el patrón colonial del poder, pero interrogando de otra manera, ¿no? Sí, Eh, tal cual. sí, es decir, yo eh, trataba de seguirte la argumentación, pero al mismo tiempo como que pensaba preguntarte como de entrada si lo que estabas planteando podría leerse como el capital masculino o como los procesos de masculinización del capital, ¿no? O sea, como, sí, o sea, como yo lo entendía más como la estética, lo que tú mostrabas era como procesos y prácticas de masculinización del capital. Es decir, que es el capital el que como que utiliza pues, la estética como esa máquina agencial para construirse a sí mismo como capital eh, ma- que produce procesos de masculinización. Es decir, la masculinización sería como el resultado del proceso del capital para volverse masculino, y en eso la estética tiene un rol importantísimo en lo que tú estabas mostrando, ¿no? Sí, tal cual. Y, y me parece que esa perspectiva que tú estás planteando va más allá de Bourdieu, ¿cierto? O sea Sí, que sí, o sea, es más estoy, allá, no, más acá. estoy violentando ciertamente a Bourdieu. Sí, sí, para demostrar, y creo que ayuda como a salirnos de la idea de campos de Bourdieu, que también a veces también son como estancos, aunque él dice que son conectados, como los campos sociales, ¿no? El campo del arte, son conectados y que todos se parecen a un mercado. Es decir, el concepto de mercado, que es el que los unifica a todos, ¿no? El campo del arte es como un pequeño mercado también. ¿Por qué? Porque está atravesado por las lógicas del capital. Y entonces Tal en el cual, proceso del arte también uno podría ver como el capital que masculiniza, pues produce también todo lo que produce en el campo del arte, que también es proceso de masculinización de la estética, pero también los procesos de clasificación de los artistas. ¿Sí? Es decir, los artistas hombres masculinos, no hombres en términos de biológicos, sino masculinizados son los artistas realmente reconocidos, y también ahí se reproduce otra vez la dicotomía, ¿no? tal cual. Entonces se veía como en todo este proceso, digamos, lo que te quería preguntar era eso, si veías un poco que se podría leer todo lo que tú dijiste también como el carácter de, como ya lo dije, ¿no? Es decir, el masculinización del capital. Y Sí, si, sí, sin duda. Ahí, claro, ahí, a ver, claro, finalmente es como mirarlo desde, desde los múltiples niveles, ¿no? Sin duda,
esto también podría ser entendido tal como tú lo afirmas. ¿Por qué? Porque la masculinización justamente se inserta en esta dinámica del capital. Hay que entender que el capitalismo, el liberalismo, también está entretejido por esta suerte de modernidad, colonialidad. Y entonces la misma producción, vamos a decirlo, económica, exige la construcción de un conjunto de subjetividades. En particular, digamos, ya que estamos en el tema, exige una forma de producir el capital masculino y las masculinidades. Pero para eso, digámoslo así, la sociedad, y claro, perdónenme la visión tan estructuralista seguramente, pero claro, la sociedad requiere de establecer enlaces para poder depositar, encarnar, ¿no? Como dirían, como se diría desde la fenomenología, encarnar estos atributos y darle sentido. Lo que a mí me resalta curioso es que, al menos desde las ciencias sociales, hemos de alguna u otra manera abandonado una interpretación integral de eso, de ese mundo que podríamos llamar afectivo o sensitivo, o como quieran, ¿no? Sentimental también podría ser. Y se lo hemos dado en parte a la psicología, pero ya en las últimas décadas incluso se lo estamos dando otra vez a las llamadas neurociencias, por ejemplo, ¿no? Que vuelven a insistir otra vez en los aspectos más esenciales de la construcción de lo femenino o de lo masculino, a partir de conexiones con distintas, digamos, con hormonas, etcétera, etcétera, todo este rollo, ¿no? Y entonces, claro, aquí el punto es justamente poder recuperar este espacio de la producción de lo afectivo, de lo sensitivo, de lo sensorial, como justamente este proceso, ¿no? Del cual he hablado, ¿no? Y entonces, claro, ahí la ambigüedad del capital obviamente se ve en estos dos sentidos, ¿no? Por un lado, el capital masculino, pero por otro lado también como la masculinización del capital. Es decir, son procesos que se interconectan, ¿no? Um, y que, y que, y que necesitamos ser conscientes de eso. ¿Por qué? Porque, y esa es mi preocupación, por decirlo así, porque evita que podamos comprender estos procesos por los cuales se efectúa. Ahora, obviamente, en la presentación yo solamente me he limitado a lo visual, sin duda, aunque siempre y somos muy conscientes de que lo visual es el centro de lo estético, que tiene un lugar hegemónico, sí te das cuenta que siempre volvemos a lo, ¿no? A lo visual. Sí. Pero sin duda lo que estoy planteando también tiene que ver con otras prácticas. Por ejemplo, con la danza, ¿no? Como por ejemplo, al momento de establecer una performance, en términos de la danza, las posiciones se van configurando y en esa, digamos, performatividad, ahí hay un conjunto de afectos que se van instalando, pero además se instalan a nivel sensorial, ¿no? O sea, es decir, construyen nuestros propios límites, aquello que no nos gusta o que sí nos gusta, ¿no? Aquí creo que habría también que recuperar ese sentido más sociológico de la palabra gusto, gusto social, ¿no? No como algo psicológico, sin duda, sino como algo que es resultado de las matrices, ¿no? Y ahí obviamente lo masculino tiene mucho que expresar, ¿no? En términos, pero no solamente se aplica obviamente a lo masculino, también podríamos hablar sobre lo femenino y el capital femenino y qué es lo que se les exige a las mujeres y a los hombres para poder estar en una sociedad y ser reconocibles, ser legibles, ¿no? Como diría Butler, ¿no? Perfecto. Vamos a preguntar aquí si hay alguna pregunta más con los colegas que están aquí en el auditorio o habría una pregunta, comentario. Sí, un momentito y sí, sí, siéntate acá. Buenos días, ¿cómo estás, Martín? Buenos días. Reinaldo Tapia aquí. Primeramente, felicidades, qué
qué espectacular tu presentación. Me encantó desde la punta histórica de cómo estas masculinidades van cambiando. Y voy a dar un comentario y después va a ser mi pregunta y conectarlo un poquito con un poquito de los estudios que hago, porque esto estaba hablando el colega de la capitalización de la masculinidad y en los estudios que yo hago de lo que es el metal. Ha habido un Ajá, punto, un género que era el glam metal de los ajá, 80, claro. en que los hombres, supuestamente el rock es algo agresivo, algo fuerte, algo macho, y los hombres estaban utilizando labial, estaban utilizando el hairspray, estaban haciendo los peinados, estaban utilizando pantalones de cuero, o sea, era una forma de vender. Y si tú ves las bandas desde los 80s, están haciendo un performance, están mandando besos a la cámara, ¿no? Y se crea una ola anti-glam que llega a ser el thrash metal. Es anti esta masculinidad que llega a ser algo hasta algo homoerótico, ¿no? Para muchas personas. Sí, Llega hasta ese nivel porque se están sacando fotos sin sus camisetas. Y estos son hombres que son cisgéneros, ¿no? ajá. Um, entonces llega el thrash metal que llega a contradecirlo, es más agresivo, es más, este es el metal más de hombre, ¿no? Más macho. Pero solo para complementar un poquito de lo que, muy interesante lo que estabas hablando, entonces pasa también en la música. Quería saber tu opinión de esta capitalización de la masculinidad que estamos viendo ahora, tal vez no a nivel global, pero más regional en Latinoamérica, que vemos muy parecido patrones, porque se ha tratado de vender, por lo menos en el mundo occidental, en Estados Unidos, este concepto de wokeism, de lo que es el woke y de la Ajá, masculinidad tóxica, que es algo malo, y medio que le dio un backlash, o sea, hay muchos hombres que lo rechazaron. Y ajá. lo que más me asusta, bueno, no me asusta, lo que me sorprende es de que hay muchas mujeres también porque ahora surge un movimiento de esposas tradicionales, ¿no? Claro. Bueno, estoy hablando en Estados Unidos, pero ¿cómo lo ves aquí en Latinoamérica? ¿Cómo estas masculinidades parece que van cambiando, ¿no? Van por un patrón de los conceptos de lo que es ser hombre, ¿no? Sí, sí, sin duda. A ver, sí, muchas gracias, Reinaldo. Sí, a ver, voy a empezar. A ver, ahí hay varias cosas. Seguramente se habrán percatado que yo me resisto a hablar y a relacionar el capital masculino con los hombres, ¿no? Ah, yo cada vez me convenzo más que deberíamos de pensar esto del capital masculino en una suerte de radicalidad. ¿En qué sentido? Yo sí creo que en la socialización contemporánea de lo que llamaríamos mujeres, cada vez más mujeres aceptan lo que anteriormente llamaríamos masculinidades y que por nuestra ceguera epistemológica no nos atrevemos a juntar, ¿no? Justamente ahora estoy viendo un trabajo sobre, por ejemplo, cómo las mujeres adoptan este capital masculino, ¿no? Que no es algo nuevo, por cierto, ¿no? Ya en 1920, por ejemplo, Joan Rivière, esta psicoanalista londinense, ya lo había puesto. Cuando ella habla sobre la máscara femenina, está hablando sobre estas mujeres liberales que piensan, que trabajan, que van a entrar al lugar, o sea, entran al lugar público, ¿no? Al espacio público y comienzan a construir un conjunto de estrategias que ella llamará la mascarada femenina, ¿no? Tras esa ruta, yo sí creo realmente que hay que enfatizar cómo, y justamente es esto, ¿no? La estética, o sea, la estética como proceso social, ¿no? La estética como proceso social hace que muchas mujeres puedan libidinizar, aceptar estos atributos que hasta hace 100 años, más o menos, 100 un poco más posiblemente, solo se les concedía a los hombres. Entonces yo creo que justamente esta extensión de la masculinidad hegemónica en estos momentos
además de profundo conservadurismo, podría ayudarnos a pensar eso, ¿no? Ahora, jalando un poco el sentido, yo sí creo, y creo que cada vez hay más estudios y creo que hay más gente interesada en pensar justamente en eso. Por ejemplo, cómo las redes conservadoras, cómo los impulsos conservadores, estoy hablando de Trump, Bolsonaro, Milei, bueno, todas estas, todas estas expresiones del bestiario moderno colonial, en su versión más violenta, finalmente reproducen una forma de esta masculinidad tóxica o hegemónica, pero que también juegan con un conjunto de cosas, de procesamientos, ¿no? O sea, es decir, es esta suerte de, como lo mencionó, es esta suerte de angustia, de miedo que se tiene a aquello que es representado como femenino y se plantea un rechazo y por tanto se plantea todas unas prácticas, un conjunto de prácticas que son y que resultan siendo misóginos, homofóbicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que es importante porque lo que llamamos conservadurismo creo que se plasma en este gusto, ¿no? Por ejemplo, la invasión o el papel de las redes sociales, de esos significantes que las redes sociales ahora empiezan otra vez a asociar con lo masculino, como por ejemplo lo biológico, lo fuerte, todo este rollo de los incel, bueno, todas estas nuevas tribus digitales que están surgiendo, nos hablan de esta misma dinámica. Y ahí quiero volver a tu primer comentario. Porque claro, no, finalmente no, el ejemplo del glam y del thrash metal son, digamos, son perfectos. Porque fíjate cómo hay que entender que este género musical, además con la construcción de las líricas y de las performances, de alguna u otra manera son expresiones de cómo jóvenes ubicados en un lugar, en una clase social, dentro de unos procesos sociales específicos, finalmente empiezan a negociar su vínculo con lo masculino y lo femenino, ¿no? Y esto que evidentemente aquí se puede expresar de una manera particular, se expresa también en otros campos, fíjate, ¿no? En particular, en el campo de las prácticas, ahora sí, oficiales estéticas, ahora sí en el sentido más, en el sentido más tradicional del término, ¿no? De arte, por decirlo así. Pero también en otras, obviamente, ¿no? Lo estético no solamente se da en una performance artística, claramente, sino se da, por ejemplo, al momento en que comemos algo, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros decimos qué rico, nos gusta, no sé, el ajiaco, por decir, ahí se está estableciendo un conjunto de patrones que van a diferenciar nuestra propia subjetividad. Por supuesto, en el caso del gusto por el ajiaco es casi inocente, ¿no? Digamos, si aplicamos esto a cosas mucho más graves, podríamos comprender, por ejemplo, por qué ciertas masculinidades ahora insisten otra vez en la separación, en la diferenciación, en el invisibilizamiento, en la violencia, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, y ahí, claro, ahí está lo dramático del asunto, la violencia también podría ser un dispositivo que asienta nuestro gusto y nuestro sentido del estético, ¿no? Y ahí obviamente se enlaza con esto de la capitalización de la masculinidad y el capitalismo y bueno, y lo neoliberal y todo, y la colonialidad, por supuesto, ¿no? Eso sí, y el racismo, obviamente, ¿no? Listo. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias por el comentario.